El día de hoy vamos a hablar acerca de Nicodemo y vamos a hablar de regeneración. Así que por favor, abroches el cinturón porque vamos a hablar de cosas que le van a hacer sentir incómodo, de cosas que no le van a gustar. No vengo a hablar aquí de su esposa ni vengo a hablar aquí de su esposo. El mensaje de hoy no es para nadie más, el mensaje de hoy es para ti, es para usted. No quiero que se lo apliques a nadie más. No quiero que vayas a pensar, híjole, qué malo que no vino mi suegra hoy, qué malo que no vino mi pariente, porque el mensaje de hoy era para mi pariente. Nada de eso, el mensaje de hoy es para ti. Y antes de eso quiero comentarte que hay una imagen que pareciera salir de ciencia ficción. Porque yo no sé si tú sabías, pero los seres humanos constantemente nos estamos regenerando. Tenemos células que se mueren todos los días y células que se regeneran los días. En otras palabras, el ser humano que somos hoy, el adulto que soy hoy, no es el mismo que salió del vientre de mi madre. No es el mismo. Es una persona totalmente diferente. Y tú te das cuenta cómo van cambiando las cosas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, esa cicatriz que tenías aquí cuando eras niño y que ahora la tienes acá? ¿Cierto? Es porque vamos cambiando, nos vamos transformando, de alguna forma nos vamos renovando. Y es esa capacidad de renovación la que nos permite sobrevivir. Si no pudiéramos renovarnos, si no nos renováramos, si no nos regeneráramos, no podríamos sobrevivir. El cambio le da al hombre la oportunidad de vivir. Y piensa en la profundidad de esta frase: sin el cambio o sin la regeneración no podríamos vencer a la naturaleza, definitivamente. Moriríamos en la primer lluvia, moriríamos en la primer nevada, porque no somos capaces de regenerarnos. La regeneración ha producido el desarrollo humano, industrial, cultural y económico. Ahora, los esfuerzos humanos por la regeneración van desde lo más simple. Hay personas que, por ejemplo, se inyectan un cierto tipo de químicos para verse más joven, otros se ponen la cremita, la crema aloe vera, los consejos de Alfredo Palacios, etcétera, etcétera. Todo, y cómete tu frutita en la mañana para que entonces te veas más rejuvenecido. Hay gente que ya ni con fruta ni con nada, ya de plano. Pero el rejuvenecerse, el regenerarse es importante en la mente de muchos. Ahora, esta regeneración va desde lo más trivial hasta lo más complicado. La migración, por ejemplo, el viajar a otro país, es parte de ese cambio, de esa regeneración, de ese deseo intenso del hombre de decir, quiero volver a empezar. Ahora quiero decirte, la migración es un problema general, mundial. Las fronteras son una plaga universal. Escúchame bien, iglesia, las fronteras son una plaga universal, porque escuchas palestinos viajando a Israel, yemeníes viajando a la Arabia Saudita, escuchas de nicaragüenses viajando a Costa Rica para buscar un mejor futuro, al mismo tiempo que mexicanos viajan a los Estados Unidos y estadounidenses ahora están buscando vida en Marte para poder habitarlo algún día. Porque probablemente las provisiones en este país o en este mundo no son suficientes, porque siempre se está buscando la regeneración. El ser humano busca regenerarse. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo comienzo siempre moverá al hombre a decisiones únicas, desafiantes y extraordinarias. ¿Sigues conmigo? Perfecto. Por eso mi tesis en esta mañana es muy simple. Mi tesis, el mensaje que te quiero dejar en tu mente es este. La constante entre el diálogo de Jesús y Nicodemo es simple. Necesitas nacer de nuevo. Dilo conmigo, necesito nacer de nuevo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, debes regenerarte, necesitas nacer de nuevo. Y es que es impensable que el hombre pueda realizar una tarea tan grande como el hecho de regenerarse a sí mismo, en forma espiritual. Es una tarea tan grande que requiere inexorablemente, inevitablemente, la intervención divina. Necesita la mano de Dios. Un hombre no se puede regenerar a sí mismo. Ya lo hemos tratado muchas veces. Ya lo intentaste cuando conociste a tu novia y dijiste, esta sí es la que me va a cambiar, esta sí es la que me va a transformar. Y 2, 3 años después te das cuenta que no. Lo hemos tratado a través de la psicología, se ha tratado a través de la manipulación mental o medicamentos, se ha tratado de muchas maneras. El hombre ha intentado, porque entiende la importancia de regenerarse, lo ha intentado de muchas maneras. Y te digo una cosa, lamentablemente sin éxito. No son los programas sociales, tampoco son los programas médicos. Es la presencia divina. La regeneración va a ocurrir únicamente cuando viene de la provisión divina, cuando viene del cielo. Lo carnal solamente va a producir cosas carnales. Lo espiritual va a producir cosas espirituales. ¿Estás de acuerdo? Por eso cuando tú tratas de cambiar a tu esposo y dices, hermano, ore por mí porque
Sé que el Señor, si me da la fuerza, voy a cambiar a mi esposo. Uy, chiquita, ahí te va. No solamente voy a orar por ti, te voy a dar la bendición, de verdad. Porque, pues para que cambies ese hombre, si él mismo no se ha podido cambiar, si su mamá no lo cambió, ¿qué lo vas a cambiar tú, chiquita? De verdad. Pero el poder del Señor puede cambiar, ¿no es cierto? Lo hemos visto, lo has experimentado, tú lo has visto con tus propios ojos, te has quedado sorprendido de la transformación que el Señor ha hecho, porque la generación espiritual solamente puede provenir de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de Nicodemo y de Jesús? Bueno, aprendemos en primer lugar que a menos que no se nazca de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Aquí no es por influencias, es que yo crecí en la iglesia, tengo muchos años en la iglesia, entonces yo creo que voy al cielo. No es por señoría, no es por tiempo en la iglesia. También aprendemos que Dios puede cambiar aún a aquellos que son considerados inalcanzables. Aún aquellos, mira, tuvimos la experiencia de vivir en Honduras por 4 años y en repetidas ocasiones fuimos a la penitenciaría nacional. Y ahí en la penitenciaría había miembros de la Mara 18. La Mara 18 es una de las maras o las pandillas más peligrosas en Centroamérica. Y la característica de ellos es que se tatúan el rostro y se ponen una X, una B, números romanos, y el número 3 de este lado. XB, que significa 15, y el número 3, o sea que 18. Por lo menos sé que saben sumar en números romanos y números cardinales. Y también se ponen el 6, 6, 6. En la cholla, ¿verdad? En la cabeza. Porque obviamente 3 por 6, 18, reprobado. Este lado reprobado en matemáticas, este lado muy bien. 3 por 6, 18. Entonces escriben aquí Mara 18. Es increíble porque obviamente en ese momento, cuando ellos están inmersos en una vida de crimen, de abuso, de asesinato, de excesos, de drogas, de ese mundo corrompido y diabólico, hacen tantas cosas, pero te das cuenta que cuando están en la cárcel y son expuestos al poder del Evangelio, te sorprendes cómo estas personas que estaban metidas en las obscuridades, en las profundidades del Averno, son transformados. Y a pesar de que en su rostro puedes ver las marcas del pecado, te das cuenta que su alma ha sido liberada. Son personas regeneradas, son personas transformadas por el poder del Evangelio. Probablemente externamente parecen las mismas personas, pero no son las mismas, porque esa transformación celestial produce sus efectos de regeneración. Y aprendemos de Nicodemo y de Jesús que si estamos dispuestos, Dios nos utiliza para cumplir su propósito y ser parte de la gran historia. Yo quiero que esta mañana tú recuerdes una cosa: yo quiero ser parte de la gran historia de Cristo. No solamente ser miembro de una iglesia, estar en este techo bonito, viendo videos, escuchando voces maravillosas y siendo expuestos al mensaje. No. Quiero que seas parte de la historia de salvación. Ahora, Nicodemo. Este Nicodemo, sinceramente, que hizo un trabajo excepcional. Especialmente me gustó cómo venía así. Bien, te ves muy bien con paliacate, Héctor, la verdad. Te queda muy bien. Pero ¿qué aprendemos de Nicodemo? Aprendemos, número 1, que era fariseo y miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 71 ancianos, escuche bien esto, 71 ancianos que eran los líderes del pueblo. Se encargaban de juzgar cuestiones políticas, económicas, sociales, pleitos entre parejas, todo ese tipo de cosas. El Sanedrín los juzgaba. Y estaba compuesto por 71 de acuerdo al consejo que se le había dado a Moisés. Usted recuerda ya en el libro de Éxodo que su suegro Jetro le dio ese consejo. Para poder ser miembro del Sanedrín se tenía que ser nominado, y entonces a la persona que era nominada se le imponían las manos. No podía ser, escuche bien esto, no podía ser menor el miembro de 50 años y tenía que ser considerado un sabio y conocedor de la ley. Algunas de las funciones, como ya le dije, era tomar decisiones sobre el pueblo. Ahora, en Nicodemo no vemos una reacción automática al Evangelio. ¿Recuerdas el caso de Zaqueo? Cuando Zaqueo le dijeron: baja del árbol, ven que voy a posar en tu casa. Y después de que fue expuesto al mensaje de Jesús, Zaqueo dijo: hoy le regreso lo que transé a muchos, se los regreso. Y si defraudé a alguien, le devuelvo 4 veces. O sea, en el momento en el que escuchó el mensaje, Zaqueo se transformó. Nicodemo no. No vemos que después de la conversación dijo: Señor, haya caído al suelo y dijera: Señor, entiendo, ahora te entrego mi vida. No vemos eso en la Escritura. ¿Me sigues o no? No lo vemos, no vemos una transformación inmediata, pero paulatina, de lo cual te voy a hablar en un minuto más. Es el típico caso de un hombre reflexivo.
Una persona que se deja llevar por argumentos, no nada más por palabrería. En muchas iglesias, obviamente en esta no, pero en muchas iglesias se habla las emociones y personas obedecen a Cristo por las emociones, pero me encanta cuando hay presente personas reflexivas, que se les tiene que hablar con argumentos, que se les tiene que hablar a la razón. Gloria a Dios por los Nicodemos que hay en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque estoy cansado de que un ministro, un predicador me diga cómo tengo que llevar mi vida. Estoy cansado de iglesias donde se dice cómo debes de conducir tu vida, pero las personas que la dirigen no se conducen por esa misma regla que predican. Me gusta cuando hablamos de cosas que podemos reflexionar, cuando no está prohibido pensar, cuando por el contrario está bienvenido ser inteligente, cuando no te limitan porque cuestionas los principios o las doctrinas, pero que estás invitado a reflexionar y a dialogar, a mostrar tus argumentos, no nada más a decirte, piensa de esta manera. ¿Por qué? Porque lo digo yo, y yo soy el inspirado, el ungido. En el caso de Nicodemo, tuvo una conversación con Jesús profunda. Gloria a Dios por las conversaciones profundas. Los fariseos, el grupo al que pertenecía Nicodemo, fue duramente criticado por Juan el Bautista y por Jesús todo el tiempo, especialmente porque eran religiosos arrogantes. Y es una contradicción, ¿no es cierto? Uno puede pensar, si es una persona religiosa, es una persona humilde, sencilla, tranquila, pero te voy a confesar una cosa, iglesia del Señor, a veces los más religiosos son los más arrogantes. ¿Cierto o no? Este lado ya está bien enojado, pero ¿sí o no? Este lado. ¿Verdad que sí? Los más religiosos en ocasiones son los más arrogantes. Y este era el caso de los fariseos, pero no el caso de Nicodemo. Vemos que en el mundo los más religiosos son aquellos que no tienen nada que aprender de nadie más. Nadie les puede enseñar, ninguna religión les puede enseñar nada productivo. Todas las religiones están mal a excepción de ellos. Los únicos que se salvan son ellos, los únicos que van al cielo son ellos. Ya les están saliendo las alas. ¿Cuáles alas? Es joroba, que no se paran bien, no tienen buena posición. Pero ellos dicen que son alas porque son santos, son especiales, son religiosos, pero al mismo tiempo son arrogantes, orgullosos, falsos, superficiales. Pero Nicodemo no era así. Nicodemo, a pesar de ser un anciano, a pesar de ser un viejo, decidió entrar con Jesús, tener un diálogo y aprender lo que pudiera. Ojalá que tú y yo, aunque tengamos años en la iglesia, ojalá que estés dispuesto a aprender del Maestro todo el tiempo. No nada más en tus primeros años, no nada más las cosas básicas, pero ninguno de nosotros estamos exentos a aprender del Maestro, el cual tiene para enseñarnos tantas cosas. Los fariseos eran rechazados por Jesús por su arrogancia, por su orgullo. Eran por naturaleza arrogantes. Ahora, aunque Nicodemo era un sabio y era un erudito, tuvo la humildad de ir a Jesús y aprender. Jesús le dio a Nicodemo, escucha bien esto, Jesús le dio a Nicodemo, Jesús tendría unos 30 años. Empezó su ministerio cuando tenía como 30 años. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía casa, solamente tenía un oficio, Jesús, el cual era ser carpintero porque los oficios se heredaban. No tenía educación, no fue a la escuela, obviamente porque creció en una familia de recursos limitados, no tan limitados porque tenía casa. Cuando los sabios llegaron de Oriente, entraron a una casa. Algunos aseguran que Jesús no tenía nada, ni siquiera en qué caerse muerto, porque nació en un pesebre. No nació en un pesebre porque no tuviera. Nació en un pesebre porque estaba fuera de la ciudad y era la única posada que había. ¿Me sigues o no? Muy bien, entonces, pero esta conversación con Nicodemo es una joya de la pedagogía, porque Jesús le enseña de una forma especial una cátedra de historia, de teología y de tradición. En esta conversación se hicieron un aproximado de 8 referencias al Antiguo Testamento. Y si tú eres un estudioso de la Biblia, sabes de lo que estoy hablando. Si tú eres de las personas que dicen, yo voy a la iglesia para que me motiven, sinceramente este es un sermón aburrido, que no te quiero motivar a nada. Te quiero instar, te quiero exhortar a que necesitas nacer de nuevo, necesitas regenerarte. Si no has comprendido el mensaje desde el principio, desde la representación, el mensaje es claro. Debes regenerarte, debes nacer de nuevo, necesitamos nacer de nuevo. Hay 8 referencias a la Escritura, por ejemplo. Nicodemo lo entendía perfectamente porque se habla del reino de Dios y cualquier judío conocedor de la Escritura sabía que el reino de Dios estaba prometido, que iba a haber un reino. ¿Te acuerdas la estatua de Nabucodonosor? A ver, di conmigo, Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor, aquella que era inmovible, que vendría una piedra, ese reino todos los judíos lo sabían.
Pero judíos estudiosos lo esperaban al Mesías. Nicodemo sabía de lo que Jesús estaba hablando. No un judío regular, Nicodemo sabía porque era un conocedor. Después Jesús le hace referencia en el versículo 5 del nacer del agua y del Espíritu, lo que estaba diciendo Johnny. Nacer del agua y del Espíritu. Y la limpieza ritual de los sacerdotes era algo que estaba en la mente de Nicodemo. Es decir, Jesús le habla a cada quien de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su contexto. Dios te ha estado buscando por los últimos años y tú lo sabes bien. Él te ha buscado hablar a través de tu esposa, a través de tu esposo. Él ha buscado diferentes medios y algunos de ellos ni siquiera los has escuchado, algunos los has ignorado y has caído en las consecuencias por tus propias decisiones. Pero no niegues que el Señor ha tratado de alcanzarte, ha tratado de buscarte, ha tratado de tomarte en sus manos y dirigirte de la forma especial. En el caso de Nicodemo, el Señor le habló de la forma adecuada. Él entendía el significado, Nicodemo lo entendía. En el versículo 6 le dice, el hombre puede... Tú sabes lo que es la carne produce carne, y esta referencia no es otra cosa sino una referencia al Génesis. Dios no creó árboles todo el tiempo. Por ejemplo, tú vas en la calle y dices, esos arbolitos, Dios los creó. No es cierto, Dios no los creó. Dios creó los primeros árboles, y esos árboles tuvieron hijitos, y esos arbolitos tuvieron otros hijitos, así hasta que el día de hoy. Los pájaros, me encanta a mí ver los pájaros. Tú ves los pájaros cómo se alinean todos ahí en la Veterans Memorial y 1960, todos volteando hasta el Starbucks porque tienen ganas de tomarse un Starbucks. Esos pájaros, tú no puedes decir, esos pajaritos, Dios los creó. No, Dios no los creó. Dios los diseñó en el principio. Creó los primeros pájaros, los formó, les puso su pico, sus alas, toda la cuestión. Órale, mijo, váyase a volar, y los puso a volar. Pero Dios no creó a los actuales. Es decir, esta creación y el ser humano tiene la capacidad de reproducirse, de crear carne, no espíritu. El espíritu solamente proviene de Dios. Por eso el libro de Eclesiastés dijera, el espíritu vuelve a Dios, el cual lo dio. Nicodemo lo entendía. Jesús le hace la referencia de la serpiente en el desierto. Esa historia no la conocía cualquier hombre. Solamente un conocedor de la Escritura, un conocedor de la historia bíblica, de la historia judía, y Jesús le habla a través de ella. Así que, ¿qué podemos aprender entonces de esta historia? ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida personal? Necesitas recordar una cosa. Necesitas nacer de nuevo. Señor, permite que todos los días nazca en mí tu presencia, tu dirección, tu vida. Esa felicidad que dices que eres ausente, que no la tienes, que no la has experimentado. Esa depresión constante con la cual luchas todos los días. Esa falta de motivación que te mueve todos los días. Es tu bandera. El negativismo es el resultado de una falta de regeneración. Necesitas regenerarte. Necesitas nacer de nuevo. El verdadero nacimiento tiene varios efectos. El primero de ellos es que cambia el presente y el futuro. Porque te voy a dar una mala noticia. ¿Qué crees? Este lado. ¿Qué crees? El pasado no existe. Es una noticia triste, ¿no es cierto? El pasado no existe. Y todos esos logros que dices haber tenido en el pasado, están en el pasado. El pasado no existe. Y una verdadera regeneración transforma el presente. Mira, hay dos tipos de personas. Están aquellos que viven en la preparación y están aquellos que viven en la reparación. La gente que vive en la preparación está todo el tiempo pensando en el presente y está pensando en el futuro. Está buscando la manera de cambiar, de transformar su entorno, pero también de cambiar su futuro. Están con la mente en el futuro, lo que va a ocurrir en los meses por venir, en los años por venir, en la eternidad también. Y ese pensamiento cambia su entorno porque están preparándose para lo que va a venir. Pero hay otros que no. Hay otros que no están en el movimiento de la preparación, están en el movimiento de la reparación. Están pensando en el pasado, los errores que cometieron, y el día de hoy les ocupa en arreglar los errores que cometieron en el pasado. Se casaron con la persona equivocada, hoy en día viven reparando los errores del pasado, en lugar de prepararse para el futuro. Viven en reparación en lugar de preparación. Cuando tú eres regenerado en Cristo, vives una vida de preparación. Estás todo el tiempo pensando en lo que el Señor te va a dar en el futuro, lo que vas a experimentar en el futuro, lo que viene adelante, porque estás preparándote. ¿Me sigues o no? Qué triste vivir en el pasado, qué triste vivir en las cosas. Es que me marcaron tanto, es que yo he sufrido tanto, usted no sabe. ¿Tiene tiempo para contarle? Ay, pues sí. Mire, todo comenzó en el año 1982. Uy, desde el 82. No.
me lo podría contar en abonos. Cuénteme algo esta semana y la próxima, porque estás en reparación toda tu vida, viviendo, tratando de olvidar el pasado, de reparar el pasado, de reconstruir el pasado, cuando debes de vivir en preparación. Esto es lo que hace una auténtica regeneración. Con frecuencia el hombre se distrae por las cosas que están fuera de control, fuera de su alcance, fuera de su dominio, y ahí están todos ansiosos por las cosas que ni tienen control. ¿Puedes cambiarlo? No, no puedo cambiarlo. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Puedes cambiarlo? Sí, sí puedo cambiarlo. Entonces, ¿para qué te preocupas? El hombre está constantemente, no puede hacer nada respecto al ayer. La puerta del pasado se ha cerrado y la llave se ha perdido. No puedes hacer nada tampoco con las cosas que están fuera de tu control. En segundo lugar, la regeneración proporciona fe. Y quiero que pongas atención a esto, porque fe es creer más que simples palabritas. A mí me encantaría un día decir, por favor repite esta oración conmigo: Señor, dame salvación, y punto, ya listo. Bueno, ya lo hicimos. Pero no funciona así, la fe no funciona así. A mí me encantaría nada más pararme al lado de una persona, poner la mano y cree en el Señor Jesucristo, y ya, que crea. Qué bonito, ¿no es cierto? Me gustaría tener ese poder. Es decir, cree, como yo no sé si usted vio un programa que se llamaba Siempre en Domingo, y Siempre en Domingo a veces salía un mago que se llamaba Tony Camo. Bueno, yo sé que usted no ve televisión, pero bueno, los pecadores en aquel tiempo sí veíamos televisión, y veía Siempre en Domingo. Y entonces salía un hipnotista, Tony Camo. ¿Lo llegó a ver? Sí. Bueno, y Tony Camo se ponía enfrente de personas y le decía: quiero que seas con una voz, pero que hasta así, con esa voz, pues cualquiera, ¿no? Le decía: quiero que seas un chango. Y entonces la persona estaba hipnotizada, y en ese momento la persona Tony Camo le decía: quiero que seas ahora una mujer enojada. Y empezaba la persona a actuar. A mí me encantaría tener ese poder de decir: quiero que seas un nuevo creyente, quiero que seas un buen esposo, quiero que seas una persona justa, quiero que le pongas atención a tus hijos y que cuides de ellos, quiero que seas una persona interesada en la sociedad y que hagas bien a los que le rodean, y hacer ese poder como Tony Camo. Pero no lo tengo. Ese cambio, esa regeneración va a provenir únicamente cuando tú verdaderamente creas, cuando tengas fe. Pero la regeneración auténtica produce mucho más fe, produce confianza. Significa depositar confianza en Él, en que Él es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para ser regenerado. Si nunca has confiado en Cristo, escúchame bien, si nunca has depositado toda tu confianza en Cristo, hoy haz la diferencia. Haz esa promesa de vida eterna para ti. Y en final, o en última instancia, en tercer lugar, lo que aprendo de la historia de Nicodemo es que el discipulado es paulatino. Los cambios no son de un día para otro. Es poco a poco. Mira, te decía yo que Nicodemo no cayó al suelo y ya se transformó. ¡Wow! ¡Qué milagro! Sino que Nicodemo se fue a la casa, seguramente, llegó a Jesús a preguntarle de noche, probablemente porque todavía le daba pena que lo vieran con Jesús, así como a ti te daba pena cuando te daban la Biblia y que te decían: ¿a dónde vas? ¿Vas a la iglesia? Y que te decías: ¿qué? No, ¿qué? ¿A la iglesia? No, pero iba a la iglesia, y no solo iba a ir a la iglesia, iba a repartir la cena del Señor. Pero le da pena al principio. Como cuando, bueno, usted sabe cómo de qué se trata eso, y a Nicodemo le dio pena. Pero más adelante vemos esa transformación paulatina, porque más adelante vemos que estaba reunido el Sanedrín, estaban culpando a Jesús, estaban hablando de matarlo, de perseguirlo, y Nicodemo se pone de pie y dice: momento, ¿vamos a juzgar a un hombre sin ni siquiera haberlo escuchado? ¿Sin ni siquiera darle tiempo de que se defienda? Y los demás, los otros 70 se le echaron encima, le dijeron: ¿qué? ¿Tú también eres de Galilea? ¿Que no sabes que de Galilea nunca va a salir el Mesías? ¿Ves el crecimiento paulatino? No fue de un momento a otro. Ahora, si conoció a Jesús cuando tenía 30 años, es decir, cuando Jesús tenía 30 años, esto le llevó a Nicodemo un proceso de 3 años para convertirse en aquel que al final, cuando Jesús murió, le entregaron el cuerpo de Jesús, ya el Señor fallecido, ya muerto, lo entregaron, Pilato se lo entregó a José de Arimatea, el padre de Rufo, que después escuchamos en el libro de los Hechos. Le entregan el cuerpo a José de Arimatea, y ¿a quién más crees? A Nicodemo. Ya no le dio temor. Ya no le dio temor que lo vieran recogiendo el cuerpo del maestro. Y no solo eso, sino que llevó 33 kilos de aloe, de ungüentos, para poder cuidar al cuerpo del maestro.
Esa transformación paulatina, eso lo aprendo de la historia de Nicodemo. Si tú estás esperando que ya porque vienes a la iglesia ya seas una persona nueva, estás equivocado, te va a llevar tiempo. Es toda una vida de cambio, de transformación que conduce a la eternidad. Si tú vienes y traes a tu esposo, traes a tu esposa para que cambie, yo te quiero pedir una cosa: siéntate, mijita, siéntate, mijito, porque esto va a llevar mucho tiempo. Porque para que pueda cambiar, esto es toda una vida. A Nicodemo probablemente le tomó 3 años. Ya tienes 3 años en la iglesia. ¿Has sido regenerado? Yo te invito a que lo consideres, a que cambies. El ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre natural es carnal, no puede entrar en el reino de Dios, todo su ser está contaminado y está muerto en pecados. Al final de cuentas, hay solo 2 tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Y aquellos a los cuales Dios les dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es lo mismo que tú le digas a Dios: Señor, haz tu voluntad en mi vida, a que el Señor mismo te diga: muy bien, ¿quieres hacer tu voluntad? Haz tu voluntad. Nuestro Dios es un caballero. Nunca te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Eso lo convertiría en un tirano. Dios te da a ti la libertad de seguirle, de obedecerle, de amarlo con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo te invito a que seas regenerado, a que no dejes pasar más tiempo, a que no dejes pasar más oportunidades. El Señor te está llamando: transforma tu vida, regenérate.